a meditar un poco en la palabra de Dios para después estar orando. Y vamos a hablar un poco de lo que nos enseñaron allí en la convención. Vamos a leer en Mateo 22, 1 al 14. Muchos llamados, poco escogidos. ¿Sí? Busque la Biblia mientras la pastora me dice algo. Mateo 22, 1 al 14. ¿Tiene ahí su Biblia? Vamos a leer la palabra de Dios. Nosotros venimos a la iglesia para aprender de Dios, ¿sí? Aprender de su palabra, para orar también y para cantar alabanzas a Dios. Dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas, pero estos no quisieron asistir. Volvió a enviar otros siervos con este encargo: decía a los invitados que ya he preparado mi comida, he hecho matar mis toros, mis animales engordados y todo está dispuesto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y envió su ejército, mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: la boda, la verdad, está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Amén. Cierre sus ojos, hacemos una oración. Pídale a Dios que le hable a su corazón. Necesitamos palabra de Dios. Créame que necesitamos la palabra de Dios para este tiempo que estamos viviendo. Usted necesita que Dios le hable personalmente a su vida, a la situación que está viviendo. Pídale a Dios: Padre Celestial, habla a mi corazón de manera personal, íntima. Dame una palabra de aliento, dame una palabra de fe, dame una palabra que me impulse, que me motive, dame una palabra que genere cosas en mí. Padre, te pido que hables a mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que a las 3 de la tarde se está orando? Creo que de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes se está orando a las 3 de la tarde. Yo los invito para que vengan a orar. Es importante que nosotros velemos en oración, ¿sí? Velar significa estar despierto espiritualmente en oración. Tenemos que estar en alerta orando. Estamos en tiempos clave en nuestra nación. Vamos a votar presidente en la semana que viene. Así que tenemos que pedirle a Dios que Dios haga su voluntad en nuestra nación. Amén. Tenemos que orar. Así que les animo a que estén orando en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarle un poco cómo viene esta historia.
un día antes, 24 horas antes que Jesús de esta parábola, Jesús hace una entrada que la Biblia llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entonces, cuando Jesús llega a Jerusalén, la gente, una multitud de gente, lo recibió con olivos, ramas de olivos, y decían: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Y entonces lo estaban recibiendo como un Mesías. Allí Jesús entró a la capital, ¿no? Al lugar, y fue al templo, y en el templo hizo desastre porque estaban vendiendo en el templo, y él agarró con un látigo, golpeó a los que vendían, los echó afuera a todos y dijo: no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones, ¿sí? Y los echó a todos. Y bueno, en eso los fariseos, los líderes religiosos, los que estaban al frente de la religión judía en aquel tiempo, los líderes de las sinagogas, se juntaron y se levantaron en contra de Jesús con mucho enojo, con rechazo y también con un poco de envidia, porque la gente iba atrás de Jesús. Entonces le empezaron a decir: pero ¿con qué autoridad? Si usted lee los versículos anteriores, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién te crees que sos vos para venir a revolucionar acá la ciudad de Jerusalén? No necesitamos un Jesús en nuestra religión. No necesitamos un Jesús como rey de los judíos. Entonces, a Jesús lo rechazaron. Amén. Y entonces Jesús se enfrenta a ellos. Ellos eran muchos y Jesús estaba con sus discípulos. Y se ponen a hablar y Jesús le empieza a contar parábolas. Le cuenta 3. Y esta parábola que nosotros leemos, parábola de la fiesta de boda, es la tercera de las 3 que le cuenta Jesús a los fariseos. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, una parábola es un ejemplo. Le está diciendo: el reino de los cielos es como esto. Lo que está pasando en el reino de los cielos es como una fiesta de boda. Y ahí le cuenta la parábola a los líderes religiosos de aquella ciudad de Jerusalén. Y entonces, lo que él está diciendo en esta historia es que Dios, representando al rey de esta historia, Dios preparó lo mejor que tiene para Israel. Lo mejor. En esa fiesta, Dios prepara lo mejor para Israel. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Dios trabajó para hacer una fiesta, para hacer lo mejor que Él tiene para darlo a Israel. Entonces dice la Biblia que mandó a invitarlos y salieron a repartir las invitaciones al pueblo de Israel, y el pueblo empezó a excusarse y a decir: no puedo ir, estoy ocupado, tengo negocios, tengo trabajo que hacer, no tengo tiempo. Entonces, de esta manera,
el pueblo de Israel despreció el llamado de Dios. Entonces ahí dice la Biblia, estas personas no son dignas de lo mejor de Dios. Este pueblo de Israel, esas personas que presentaron un montón de excusas, que gratuitamente los invité, no eran dignos. Porque el que le pone excusas a Dios no es digno de lo mejor de Dios. A ver, así pasaba. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, dice la palabra de Dios que dejaron a los que no eran dignos, al pueblo de Israel, y se ocuparon en otras personas, en los gentiles, en aquellas personas que no son del pueblo de Israel, y ahí lo hicieron venir a toda esa gente. En esa gente estamos nosotros, ¿sí? Que lo hicieron venir y recibieron lo mejor de Dios. Amén, lo que Dios había preparado. Entonces dice la Biblia que el rey se metió en la fiesta y vio a un hombre que no estaba vestido de fiesta. Y le dice, amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido de fiesta? Y él no le supo qué contestar, como que no sabía qué hacía ahí, ni siquiera estaba vestido. Entonces dice, átenlo de pie y mano y échenlo afuera de la fiesta. A ver, porque estas personas, Jesús estaba diciendo, estas personas son como ustedes, como los fariseos, como los escribas, como los religiosos de ese tiempo, que ellos se vestían de una manera particular, estaban llenos de citas bíblicas en su vestidura. Era una vestidura que tenía, hasta en la frente tenían citas bíblicas. Colgaban acá citas bíblicas. Colgaban en sus vestidos citas bíblicas. Entonces Jesús le estaba reprochando. Yo le estoy contando cómo es la historia. Le estaban reprochando, no son dignos, de esas no son las vestiduras para estar acá. Entonces van a ser echados. ¿Saben lo enojado que estaban los religiosos de aquel tiempo? Cómo Jesús los confrontaba. Y desde ese momento ellos planearon en matar a Jesús. Empezaron a pensar cómo le iban a matar, cómo lo iban a atrapar para matarlo. Y ahí termina el versículo diciendo, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos son los llamados y pocos son los dignos. Muchos son los llamados, pero pocos son los seleccionados, los elegidos. Entonces, ¿por qué? ¿Sabe que nosotros hemos salido a predicar en la ciudad acá de Río Gallegos? Cuando empezamos a hacer invasión del amor de Dios, le hemos predicado a un montón de gente. En nuestros libros que tenemos nosotros ahí, de estadística, hay más de 500 personas que hemos bautizado. Más de 500 personas que hemos bautizado.
pero acá no las vemos. Pero a muchos hemos llamado a este altar. No sé a cuántas personas han pasado, creo que miles de personas han pasado por el altar de la iglesia. Muchos han sido llamados y pocos han quedado o pocos han sido escogidos. ¿Por qué? Por excusas, por desinterés, porque no les interesa o porque no ven lo mejor de Dios. No ven lo mejor que Dios tiene preparado. ¿Sabe que lo mejor que Dios tiene preparado es el cielo para nosotros? Es la vida eterna en Cristo Jesús. Es un lugar que Él nos tiene preparado. Pero muchas personas no lo ven. Entonces, hay miles de excusas que no las vamos a mencionar una por una porque... Pero cada uno sabe de las miles de excusas que hay para decirle no al Señor. No. Pero hay algunos pocos que le han dicho sí al Señor. Amén. Esos son los escogidos. Aquellos que le han dicho sí y han dejado las excusas de lado y han dicho: Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a servir, yo me voy al cielo con Jesús, yo me quedo, me planto en la casa del Señor, yo voy a permanecer, voy a seguir a Cristo. Amén. Amén. Y entonces yo quiero hablar un poco acerca de aquellos de los escogidos que Dios tiene buenas cosas para ellos. Y lo primero que nosotros entendemos por la palabra de Dios, que aquellas personas que han sido escogidas por Dios son personas que tienen una protección sobrenatural. Dios los cuida. Dios envía ángeles y los protege, los guarda. Me acuerdo que la pastora que nos estuvo enseñando algo de esto decía de Moisés. Moisés tenía un llamado, tenía un propósito, una persona escogida para hacer la obra de Dios. Y dice que estaba Moisés, era bebé, y el faraón buscaba a todos los bebés para matarlos, porque no querían que los varones judíos se reproduzcan, o sea, quería matar a todos los bebés. Y ahí estaba Moisés. Era un plan diabólico para matar a Moisés. Lo mismo le pasó a Jesús, ¿no? Antes, cuando Jesús nació en Belén, también el rey Herodes, temiendo que había nacido un rey, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Israel con la intención de matar a Jesús. Y Jesús fue librado sobrenaturalmente, fue protegido. Cuando él era bebé, Dios lo protegió para que no muera. Lo mismo le pasó a Moisés, fue escondido, fue metido en un Moisés, ¿no? Y fue tirado al río Nilo y allí se salvó, pero Dios lo protegió de manera sobrenatural para que no lo matasen ahí cuando eran bebés. Y yo quiero decirte que hay muchas personas que han sido llamadas, escogidas por Dios, que han sido librados de la muerte aún en el vientre de su madre.
aún cuando estaban enfermos, que tenían una enfermedad de muerte y no murieron, porque tienen un propósito de Dios, tienen un llamado de Dios en su vida, y esas personas están protegidas de manera sobrenatural. Dios envía a su ángel. Por eso no moriste en ese accidente. Y que vaya y predique, que se arrepientan. Y él no quería, entonces Nínive quedaba para allá. Y él agarró y se fue para allá, para Tarsis. Se quería escapar del llamado. Hay muchas personas que se andan escondiendo y se andan escapando del llamado de Dios. Y andan esquivando. Que no me vean. No, porque me van a hacer orar. Y están escondidos y se andan escapando del llamado. No, yo sé si voy a la iglesia, no, yo estoy seguro que me van a llamar a mí. Siempre me agarran, los profetas siempre me agarran a mí. Y dice que se fue para Tarsis. Cuando se subió al barco para irse Jonás a Tarsis, se levantó una tempestad. Vientos y olas que hundían el barco. El capitán no entendía qué estaba pasando. Porque esa tempestad no la estaban esperando. ¿Qué pasa? ¿Por qué una tempestad? Dios estaba agitando el mar. Y el barco se estaba hundiendo. ¿Sabe que hay muchas personas que se le está hundiendo el barco? Muchas personas que se le está agitando el agua. En la economía, en la salud, en la familia. Y vos ves que hay sacudón. Pero Dios mío, si a nadie le pasa como te está pasando a vos. ¿Sabes qué? Lo que te pasa a vos no es lo mismo que le pasa a los demás. Tu dolor de cabeza no es el mismo dolor de cabeza que los demás. Pueden haber 5 con dolor de cabeza, pero tu dolor de cabeza tiene un propósito. Y dice que cuando se levantó la tempestad en el barco donde estaba Jonás, la gente estaba en la cubierta. Y estaban todos trabajando allí, tirando cosas al mar para aligerar el barco. Y Jonás se metió abajo y se puso a dormir. Se escondió. Y el capitán del barco baja y ahí lo vio a Jonás que estaba durmiendo y le dice: ¿qué tienes, dormilón? ¿Por qué no clamas a tu Dios? Capaz que Él nos puede librar. Y lo reprendió a Jonás ahí. Claro, Jonás no estaba haciendo la voluntad de Dios. Así hay muchos, yo les digo, así hay muchos escogidos de Dios, llamados por Dios, que están en el lugar equivocado y les pasan cosas sobrenaturales, cosas de loco. Te están pasando cosas de loco. Gente que ha dejado la iglesia, ha dejado el llamado, ha dejado el pastorado, ha dejado el propósito de Dios y le están pasando cosas tremendas. Entonces se sube, lo sacan a Jonás de ahí y nadie sabía qué hacer. Y Jonás dice: tírenme al mar y el mar se va a aquietar. Agarraron, no querían, pero bueno, después
de un rato de discutir, lo tiraron a Jonás al mar. Y cuando lo tiraron al mar, el mar se aquietó. Y la gente quedó maravillada y empezó a decir, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y sabe que Dios mandó un pez y se lo traga a Jonás. Y Jonás queda en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y después de eso, el pez, Dios manda al pez que lo vomite a Jonás en la orilla. Esas cosas no le pasan a nadie. Le pasa a gente que tiene un llamado de Dios. Gente que Dios ha escogido. Gente que Dios ha preparado lo mejor para esas personas. ¿Sabe qué? Te están pasando cosas raras. No le pasa a nadie, pero a vos te pasa. No te preocupes, Dios está con vos. ¿Sabe qué? Jonás tuvo que volver a su propósito. Vas a tener que volver al propósito de Dios. Deja de ser rebelde, Dios te está llamando. Deja de ser rebelde, deja de escaparte de Dios, deja de ponerte orgulloso delante de Dios. ¿Sabe qué? A Dios nadie le gana. La Biblia dice, Dios sabe humillar a los soberbios. Te vas a golpear la nariz. Te vas a dar vueltas en el piso. Porque hasta que no reconozcas a Dios, te van a pasar cosas raras. Y vas a tener que humillarte y decir, Señor, he aquí tu siervo, hágase conmigo tu voluntad. Porque no sos cualquier persona, sos una persona escogida por Dios. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Amén. Gloria a Jesús. Denle un aplauso. No vas a poder huir de Dios. No vas a poder. Porque vas a ir al trabajo y alguien te va a hablar de Dios. Y vas a decir, uy, qué pesado. Te vas a ir a jugar a la pelota y ahí alguien te va a hablar de Dios. Y después te va a ir caminando a la casa y alguien te va a hablar de Dios. Y va a decir, Dios mío, me tienen rodeado. Me tienen rodeado. La Biblia dice, por delante y por detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Me metiste ahí en una caja. Gloria a Jesús. Es mejor rendirse a Dios. Es mejor humillarse delante de Dios. Es mejor cumplir con su propósito. Obedecer su llamado. Me acuerdo la pastora en Puerto Madryn. ¿Cómo es el nombre? Maca, la pastora. Contó su testimonio. Ella muchos años estaba sirviendo a Dios. Y un día, porque había muchos problemas y ella estaba cansada, ella dijo, voy a ir a hablar con los pastores y le voy a decir que me voy de la iglesia y no voy a servir nunca más a Dios. Me vuelvo a mi casa y a mis cosas. Así que
Fue a la iglesia, estaba la pastora ahí. Bueno, le dice, pastora, quiero hablar con usted. Y también quiero hablar con el pastor. Y el pastor estaba ocupado y lo esperaron. Cuando vino el pastor y estaba la pastora ahí, bueno, hermana Maca, ¿qué nos querés contar? Bueno, yo le vengo a decir que nunca le voy a fallar y que siempre voy a estar en la iglesia. ¡Ay, qué bueno, hermana! Dios le bendiga. Espere, le voy a decirlo otra vez. Pastor, vengo a decirle que siempre voy a estar con ustedes y nunca me voy a alejar de la iglesia. Ah, bueno, hermana, Dios le bendiga. Y se fue ella enojada y frustrada. Y se fue a la plaza y dice, ¿por qué no pude decirlo? Dios le tomó su lengua. ¿Sabe qué? Dios te puede tomar tu lengua. Eso le pasó a Balaam, un profeta que le habían pagado mucho dinero, un rey le pagó mucho dinero para que lance una maldición al pueblo de Israel. Entonces se fueron a una montaña y se pararon arriba de la montaña y allá se veía en el valle todo el pueblo de Israel. Entonces el rey estaba con el profeta Balaam y el rey le había dado mucho oro y mucha plata para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué hizo Balaam? Se puso ahí y dijo, bendigo a Israel. Y el rey le dice, para, vení para acá. Yo te pagué para que maldigas a Israel. Así que fueron a la otra montaña y se paró arriba y abajo el pueblo de Israel. Y se levantó la mano Balaam y dijo, yo bendigo a Israel. No podía pronunciar maldición sobre Israel porque Dios le tomó su lengua. Vos estás provocando a Dios. Yo ya sé, estás provocando a Dios. Dios va a tomar tu lengua y te va a meter en problemas. Dios va a tomar tu lengua y vas a empezar a hablar algo que no querés. Amén. No se puede huir de Dios. No podés escaparte de Él. Él te tiene acorralado. Sos un escogido de Dios desde el vientre de tu madre. Por eso no moriste en el vientre de tu madre. Por eso estás de pie. Te pasaron las 1001 y vos estás ahora dentro de la iglesia. Y vos decís, Dios mío, yo nunca pensé que iba a volver a la iglesia. Y ahora estás en la iglesia. Prometiste que no ibas a volver a la iglesia. Y hoy estás acá en el culto cantando con todos nosotros. Con cuerdas de amor te traje. Con cuerdas de amor te traje. Gente que habían prometido nunca más venir a Dios. Aquel que es un escogido tiene provisión sobrenatural. Dios te bendice de manera sobrenatural. Vos podés gastar toda la plata que vos tenés y Dios te va a volver a poner en tu cuenta. Al momento que vos tengas que pagar un gasto, al otro instante entra dinero a la cuenta. Tu economía es sobrenatural. La economía de ustedes es sobrenatural.
no les pasa lo mismo que a los demás. La crisis que están sufriendo los demás no es la crisis que vos estás sufriendo. Hay personas que empiezan a ver aceite en sus manos. Así, aceite en sus manos. Eso habla de provisión sobrenatural. Dios te va a proveer de manera sobrenatural. Tu economía va a ser diferente a la otra. Las crisis que pasan otro, es como que vos en este tiempo de crisis vos estás mejor. Hiciste negocio, compraste casa, compraste auto, vos estás mejor. Hay una provisión sobrenatural sobre tu vida. Jehová Jireh, a ver, y vos decís Jehová Jireh, Él proveerá. Amén, gloria a Jesús. ¿Sabe que cuando Jesús estaba en el desierto y había una multitud de gente, casi más de 15.000 personas, se dice 20.000 personas, estaban alrededor de Jesús, una multitud? Y Jesús le dice a los discípulos, denle de comer a esta multitud. Y los discípulos lo miraron a Jesús y le dijeron, imposible. ¿Cómo nosotros vamos, de dónde vamos a sacar dinero para dar de comer a esta multitud? Y uno de los discípulos de Jesús le dice, acá hay un muchacho, acá hay un adolescente que tiene 5 panes y 2 peces. Bueno, traigan a ese muchacho, traigan los 5 panes y los peces. Y el chico viene con su vianda. Capaz que su mamá le preparó. Y lo pone en las manos de Jesús. Jesús toma esa vianda, la levanta al cielo y da gracia y lo bendice. Cuando lo baja, hay un milagro que nosotros lo conocemos como el milagro de la multiplicación. Las cosas se empezaron a multiplicar y habían peces por todos lados y panes por todos lados. Y la gente se sentó en el pasto y los discípulos no daban abasto, repartiendo. Se armaron grupos de 50 allá, 50 allá, 50 allá, 50 allá. Y los discípulos corriendo porque era mucha la provisión. Agarraron los peces, los panes y daban y alimentaron la multitud y se saciaron, se llenaron y sobró 12 cestas llenas. Amén. Porque hay provisión para los escogidos de Dios. Hay una provisión sobrenatural. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Va a haber provisión sobrenatural. Dios te va a sorprender. Nosotros lo vivimos en la iglesia, en la construcción. Desde que empezamos la construcción, Dios ha sido fiel con nosotros. Yo digo, Dios mío, esa construcción ha sido sobrenatural. Cuando nosotros comenzamos a construir la iglesia, el día que dijimos vamos a empezar, ese día vino un hombre que tenía una tienda acá en la ciudad de Río Gallegos y nos donó una camioneta
la Ford, bueno, justo hoy la trajimos. La Ford, una Ford cabina y media, caja larga, la donó con cubierta nueva, con batería en bolsa, con estéreo, andando perfectamente. Fue algo sobrenatural y yo no podía creer, y yo le decía, me sorprendió, le dije, gracias. No me des la gracia si no es para vos. Bueno. Amén, le digo. Está bien. Bueno, le digo, déjame orar por vos. Yo quiero orar por... No, quiero que ore. Yo vine solamente a darte esto y que vamos y hagamos los papeles. Ok. Bueno, y hicimos los papeles. La gestora dice, pero no sé cómo hacemos, que algún valor le tenemos que... Y no sé si me la está donando, o sea, la está regalando. Pero algún valor tenemos que inventarle un número. Bueno, invéntele el número que quiera. Te pasan cosas de loco. En tu economía te van a pasar cosas de loco. No te preocupes, en tu economía te van a pasar cosas de loco. Dios te va a sorprender. Dios va a empezar vas a ver a Dios en la economía. Amén. Vas a ver a Dios en la economía. En la iglesia, no, si yo les cuento el testimonio de las cosas que nos sucedieron cuando empezamos a llenar las fundaciones. Alquilábamos camiones, ¿no? Algunos se recuerdan que estábamos alquilando los camiones y nosotros quedamos con una deuda de algo de 37,000 pesos. En aquel tiempo, hace 2 años, 37,000 no es lo de 37 de ahora. Son como 300,000 en aquel tiempo. Y yo estaba preocupado y digo, bueno, tengo que ir y pagar. O sea, pero no tengo la plata. Y ahora voy a tener que ir a hablar a Palma, que estaba acá en la calle Barrio Industrial. Fui a Palma y yo estaba todo salpicado de cemento. Eran como las 5 de la tarde y me fui a la oficina a hablar y quería tratar de explicar que no tengo plata, que me esperen, que me aguanten, porque no tenía para pagar el hormigón. Y cuando le voy a hablar, el que está en la oficina me dice, ustedes están haciendo una obra de bien, ¿no? Y yo le digo, me parece que sí. Sí, porque me acaba de hablar mi jefe y dice que le dona todo el hormigón y que ustedes no le deben nada. Amén. Cosas sobrenaturales, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Lo mejor de Dios tiene cosas preparadas para vos. Dios tiene cosas, lo mejor de Dios está preparado. Pero vos estás dando excusas, vos estás poniendo trabas, vos tenés miles de mañas, miles de trabas, miles de excusas. Y Dios tiene lo mejor preparado. Yo quiero soltarte esta palabra. Dios tiene lo mejor para vos. Dios tiene lo mejor para vos. Esta historia dice que Dios preparó lo mejor para dártelo gratuitamente. Y él se enojó, se molestó Dios, porque él con todo el corazón preparó lo mejor que él tiene para dártelo. Y cuando te pide que venga, lo rechazás, te excusás, le fallás, no le crees. Pero yo le estoy hablando a personas que van a caminar en lo sobrenatural, que van a caminar con una economía sobrenatural,
que van a caminar con una sanidad sobrenatural, con una protección sobrenatural. Mire, yo me acuerdo cuando estábamos orando por liberación y yo estaba solo, estaba en un lugar, en la iglesia, pero estaba solo, y la persona que estaba manifestada, que estaba endemoniada, se preparó para atacarme, y una persona grande. Y yo estaba ahí orando y se vino corriendo de allá para atacarme, pero a toda velocidad. No hay manera de que yo la pudiera frenar a esa persona. Y yo dije, Señor, yo no me voy a defender. Y si no me ayudas, cuando se me tira así encima, parece que chocó con una pared. Yo estaba así. Chocó contra algo, literalmente. Chocó contra algo y cayó para atrás. ¿Sabe qué? Dios te va a proteger de manera sobrenatural. Dios te va a proteger de manera sobrenatural. Dios va a enviar ángeles para cuidarte, para proteger.